tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Voz Ciudadana. El día de hoy estaremos tratando el tema sobre el proyecto de ley matrimonio igualitario civil en el Perú. Recordemos que la congresista Indira Wilca ha propuesto una iniciativa parlamentaria que plantea la modificación del artículo 234 del Código Civil, que establece el concepto del matrimonio como la unión entre un varón y una mujer. Pues lo que se busca es modificar este artículo 234 para que personas del mismo género puedan contraer el matrimonio como si fuesen personas heterosexuales. Están con nosotros Brenda Álvarez Álvarez, quien es asesora legal del Centro de Promoción y Defensa de los Derechos Sexuales y Reproductivos, PRONSEX. Bienvenida, Brenda. Y Lorena Mesa Martini, quien es abogada especialista en Derecho de Familia, miembro de la Red de Abogados en Defensa de la Familia, RENAFAM. Bienvenidas a Voz Ciudadana. Un gusto realmente tenerlas acá y poder conversar y debatir un poco sobre este tema que sin duda tiene voces a favor y voces en contra. Queríamos nosotros iniciar esta entrevista contigo, Brenda, que trabajas en PRONSEX, ¿no? Que siempre está ligada a lo que son los derechos sexuales y reproductivos. ¿Cuál es la visión de PRONSEX en torno a esta iniciativa parlamentaria? Bueno, nosotros saludamos la iniciativa parlamentaria de la congresista Wilca, que propone el matrimonio igualitario, es decir, que no exista ningún tipo de distinción o desprotección jurídica para las parejas y por tanto dote de protección a un grupo de parejas que no se encuentran protegidos en este momento, como son las parejas no heterosexuales, ¿no? Entonces, nosotros creemos que este proyecto de ley lo que hace es plantear el estándar de igualdad que la Constitución Política plantea, ¿no? Entonces, en ese sentido, creemos que es absolutamente necesario que desde el Parlamento este debate se instaure y que también coadyuve en cierta medida a que la discusión pública camine alrededor de la disputa, sobre todo el derecho a la igualdad, ¿no? Porque eso es lo que está en este momento en discusión. Lorena, ¿qué es lo que nos dice actualmente la Constitución respecto a este tema? La Constitución, cuando habla de matrimonio, nos remite inmediatamente al Código Civil y nos dice de que el matrimonio debe estar regulado por el Código Civil, que, como bien ha dicho usted, en el artículo 234 define lo que es el matrimonio y nos dice que es la unión estable entre varón y mujer. Por eso que una iniciativa así, de legalizar este matrimonio mal llamado igualitario, porque ya la Corte de Estrasburgo ha dicho 3 veces, la última vez ha sido en el 2016, que no es un derecho humano. Entonces, pretender legalizar este tipo de uniones es contradecir todo el ordenamiento jurídico que tenemos, nacional e internacional, que señalan claramente en sus artículos que el matrimonio es entre varón y mujer. No se le está recortando el derecho a nadie a contraer matrimonio. Si una persona quiere casarse, lo puede hacer, pero las condiciones son las que están en el artículo 234 del Código Civil. ¿Y cuáles son las condiciones, desde la visión de PRONSEX, por ejemplo, que deberían de existir para que pueda darse el matrimonio entre personas del mismo género? Bueno, creo que primero habría que deslindar la información que mi compañera ha dado. En principio, la Corte de Estrasburgo no tiene ningún tipo de vinculación para nuestro sistema, ¿no? Es un sistema de justicia distinto al que nosotros como país interamericano estamos suscritos. Entonces, creo que ahí hay una equivocación. Por otro lado, la Constitución Política de nuestro país en ningún aspecto limita, ¿no?, o prohíbe el matrimonio entre personas del mismo sexo. Es más, ni siquiera la Constitución Política establece cuáles son los requisitos para que se consideren para la celebración del matrimonio, y lo remite definitivamente a un marco legislativo que sería el que él regularía. Entonces, en esa medida, no existe algún tipo de limitación para el legislador, que en este momento la congresista Wilca ha presentado esta iniciativa para que los legisladores discutan, o limitación constitucional para que este debate inicie, ¿no? El requisito principal es que es evidente, y creo que nadie debe negar, que las parejas no heterosexuales no se encuentran en este momento protegidas. Creo que nadie puede decir que eso no es verdad, ¿no? Y que solamente las parejas heterosexuales son aquellas que cuentan, por ejemplo, con protección jurídica, como a través de la figura de unión de hecho o a través de la figura de matrimonio. Entonces, esta distinción, este trato diferenciado,
injustificado solo en razón de la orientación sexual de las personas o los contrayentes es absolutamente y manifiestamente discriminatorio. Y nuestro marco constitucional e internacional, la Convención Americana de Derechos Humanos, por ejemplo, pues proscribe cualquier tipo de discriminación y sobre todo la discriminación o protección ante la ley. Y eso es lo que estamos hablando, ¿no? ¿Por qué entonces es que no se tomaría en cuenta la normativa de Estrasburgo, como lo había mencionado Lorena? El Tribunal de Estrasburgo es el tribunal más grande a nivel mundial y es un referente importante, ya que en 3 años consecutivos, 2014, 2015 y 2016, ha dicho que no es un derecho humano. Ahora, si vamos al plano internacional, nuestra Constitución Política, en el artículo 55, nos dice de que las normas acordadas en los tratados tienen carácter de ley en nuestro país. Y en los tratados, cuando nos referimos al matrimonio, hablamos de una institución natural y fundamental y en todo momento se recalca la naturalidad, refiriendo que es entre hombre y mujer o varón y mujer. Entonces, si nuestra Constitución dice de que lo que está en los tratados es ley y el tratado dice ello, estamos pasando por encima de nuestra misma ley, ¿no? Por analogía. Entonces, ¿cómo poder hacer ahora que el mundo ha evolucionado, que ha cambiado, que ha ido avanzando y en donde pues la gente ya se mueve de manera distinta, ¿no? Sin duda, y muchos, por decirlo así, han salido del closet? ¿Cómo podrían quizás, y esta pregunta va para ti, Lorena, unirse o demostrarse amor? Sí, la gente va de manera distinta y lo seguirá haciendo de manera distinta. La homosexualidad no es algo de hoy día, la homosexualidad existe desde siempre, ¿no? Y hay otras figuras jurídicas para poder regular estos derechos que están solicitando estas personas, ¿no? Como los contratos de vida en común, uniones civiles que hay en otros países también. No es necesario regular un matrimonio mal llamado igualitario, porque, como repito, no es un derecho humano, entonces no es necesario. Se puede regular incluso derechos que solicitan, como poder tener el derecho de poder ingresar a la clínica, firmar autorizaciones. Todo eso se puede regular, pero ¿por qué ir al matrimonio? Que ya etimológicamente, la raíz en latín es matris, que es madre, y monium, cargo, gravamen o calidad de, que implica mucho el rol materno y por ende la procreación. Pero ese es otro tema ya aparte, ¿no? Porque nos estamos centrando básicamente en lo que es el matrimonio igualitario en sí, no en la adopción de niños, que es otro tema aparte. Yo no voy por ahí, sino que la palabra matrimonio tiene un significado y cómo yo puedo nombrar de una manera a una situación. Pero sí, hay un punto muy importante que refiere Lorena, ¿no? Si ella dice, por ejemplo, que se desnaturaliza la institución del matrimonio porque madre significa la madre y la carga, querría decir de que, por ejemplo, las familias constituidas o que están solamente regentadas por padres no tendrían por qué ser reconocidas o protegidas, ¿no? Entonces yo creo que ese es un concepto absolutamente errado. Creo que también es errado considerar, si bien es cierto, yo no sé a qué tratado se refiere ella, porque no sé qué tratado de Estrasburgo, la Corte de Estrasburgo, que tiene que ver con el Perú. O sea, nosotros hemos suscrito todos los tratados y evidentemente los derechos fundamentales en nuestro país se interpretan de acuerdo también a los tratados y a la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, como bien lo dice la Cuarta Disposición Final y transitoria de nuestra Constitución Política. Pero una cosa fundamental que hay que recalcar es lo siguiente, que si entonces no hablamos, o si es que vamos a hablar de distintas figuras, entonces que también el matrimonio no exista para las personas, por ejemplo, heterosexuales, ¿no? O sea, si estamos hablando, por ejemplo, si es que no se hace evidente la discriminación que en este momento se pone en manifiesto, entonces habría que eliminar, bajo los supuestos que menciona Lorena, la figura jurídica del matrimonio, ¿no? Entonces yo creo que esto es un tema, creo que tiene que ver también con mucho desconocimiento de nuestra propia normativa constitucional y de derechos humanos. Ninguna corte se ha pronunciado, al menos aquí en la Corte Interamericana todavía no se ha pronunciado al respecto, pero otras cortes constitucionales ya han reconocido el derecho fundamental al matrimonio como derecho, ¿no? En nuestro país es una institución, pero hay una figura de protección jurídica. Esta figura de protección jurídica tendría que dejar en desamparo, que es una ley, dicho sea de paso, a las parejas por ser homosexuales, es la pregunta. ¿Eso justificado? ¿Por qué? ¿Y en qué razones?
Las razones son básicamente de prejuicios, tienen que ver con razones discriminatorias, y yo creo que en un espacio, por ejemplo, o en una ciudad, en un contexto democrático, en un Estado democrático, la discriminación tendría que ser desterrada. Y creo que uno de los primeros pasos para lograr este destierro de la discriminación, esta erradicación de la discriminación en un país que es tan excluyente, es pues garantizar los derechos a todos los ciudadanos y a todas las ciudadanas, ¿no? Lorena, ¿tú consideras que esto pasa por un prejuicio? ¿Hay un alto grado de homofobia, por ejemplo, en el Perú? No pasa por ningún prejuicio las personas que no estamos a favor de esta ley, sino de que no podemos desconocer nuestras normas, no podemos desconocer nuestras normas nacionales, no podemos desconocer los tratados, la Convención de Derechos Humanos, el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, entre otros tratados que todos enfatizan que se trata de la unión entre varón y mujer. No podemos desconocer todo y escudarnos en la no discriminación que no existe, porque todas las personas tienen derecho a contraer matrimonio. ¿A quién se le ha dicho que no puede contraer matrimonio? Sino que tiene condiciones. Nuestro Código Civil dice que es entre varón y mujer. Y eso viene regulado desde que tenemos el código del actual del 82 y el anterior también. Entonces no podemos desconocer nuestras normas. Ahora, parece que siempre también hemos vivido inmersos en tradiciones y quizás en ese código, ¿no? Que viene de años, ¿no? Y pues, ¿no consideras que la situación ahora ha cambiado y que la cosa debería de ir por un tema de mayor comprensión y de quizás pues legislar ahora sobre estas propuestas, ¿no? Estos decretos que se puedan dar o proyectos de una manera distinta? ¿Tú no crees que el mundo está cambiando y que hay que ir ahora por otras normas, por otras leyes para que haya gente que no se quede también relegada? Hay que regular toda la necesidad de la población, pero no podemos equipararlo a una institución que tiene un origen natural. Nuestros tratados y normas nacionales hablan de un elemento natural y fundamental. Natural, no lo digo yo, lo dice, está en las normas. El jurista lo ha considerado algo natural. Entonces, si se quieren crear nuevas figuras, que se creen nuevas figuras, pero ¿por qué tienen que tocar al matrimonio y cambiarle ese origen natural que tiene el matrimonio? Y que se regula porque hay un producto social, que son los hijos y las nuevas familias. Y en esas familias se inyectan valores a los chicos. Brenda, en concreto, ¿en qué beneficiaría, por ejemplo, este proyecto de ley? A ver, creo de ser aprobado, ¿no? Claro, si es que el proyecto de ley fuera aprobado, creo que no solo estaría el legislativo garantizando de una vez el derecho a la igualdad conforme la Constitución y las convenciones, como bien lo menciona Lorena, mandan. Y creo que ese es un punto muy importante que no debemos olvidar y que los legisladores y las legisladoras no deberían omitir. Que una de sus principales deberes y obligaciones es garantizar los derechos a todos y a todas sin ningún tipo de distinción. Entonces creo que en esa medida que exista esta discusión y que si es que este proyecto de ley se aprueba, nuestro país sería un país más democrático, más igualitario, por eso es que tiene el nombre igualitario, para dejar de hacer algún tipo de distinción. Este tipo de debates, Mario, nos recuerdan, por ejemplo, la discusión que había hace algunos años sobre el matrimonio interracial, ¿no? Cuando se prohibía, por ejemplo, el matrimonio entre personas afrodescendientes y personas blancas, ¿no? El mismo debate se dio hace algunos años y donde se decía que se iba a desnaturalizar, ¿no? Que la familia... Eso sí era inaudito, y, ¿no? que es una figura... Claro, pero son los mismos debates, ¿no? Que se han dado hace algunos años que ahora vuelven, solamente cambian, por ejemplo, de este sujeto, ¿no? En esa época eran las personas afrodescendientes, en las otras épocas, por ejemplo, se oponían al divorcio porque decían que el matrimonio era una institución sagrada. No estamos hablando del sacramento del matrimonio. Y yo creo que eso sí habría que dejarlo un poco claro. Estamos hablando del matrimonio igualitario como figura civil, que es un fuero absolutamente distinto al religioso, el derecho canónico. Seguramente Lorena debe conocerlo bastante bien. No ese es el ámbito en el que estamos discutiendo. Y por otro lado, yo me pregunto, ¿cuál es o qué afectación, en qué medida le va a afectar a las personas que están en contra de que las personas homosexuales puedan contraer matrimonio? Nadie las va a obligar a casarse con una persona de su mismo sexo, porque yo imagino que son heterosexuales y la homosexualidad es innata, es una condición humana de las personas, ¿no? No es una obligación, Lorena, o sea, que dos personas del mismo sexo se casen.
como Sí, lo es dice interesante Brenda. lo que dice está Brenda, planteando, ¿no? claro. ¿Por qué nos oponemos? ¿Por qué? Sí, que ellos sean felices. Sí, que todos sean felices, está bien. Pero legalizar el matrimonio igualitario trae consecuencias. En primer lugar, considerar que la familia unida entre dos personas del mismo sexo es lo mismo que diferente sexo. Es lo mismo. Quiere decir de que esto se va a enseñar en las escuelas. Y quiere decir que si un padre de familia que no está de acuerdo le dice a su hijo eso está mal, entonces, ¿qué va a pasar ahí? Me voy a ganar un problema legal seguramente, porque es lo mismo, ¿no? Tenemos ya el decreto legislativo 1323, que ya nos está recortando la distinción, una palabra tan ambigua, ¿no? Como distinguir, yo no puedo distinguir ya. Entonces, esa es la cola que va a traer, va a recortar nuestro derecho a expresión, porque si es lo mismo, yo, si tengo una opinión distinta, estoy discriminando. Ahora, Entonces, no está queda allí. clarísimo que pues el matrimonio, ¿no? Desde inicios se centró entre un hombre y una mujer, ¿no? Eso está claro, y que pues producto del amor pues nacen los hijos, ¿no? Y bueno, y los cuidan, y los protegen y en fin. Pero ahora pongamos este tema pues en otro ámbito quizás para ustedes dos también, y poder un poco analizarlo, ¿no? Más a fondo. Y esta es una preocupación que sí tiene la gran mayoría, ¿no? Porque no pasa, según mi percepción, no pasa por el tema de que un hombre con un hombre se puedan casar o una mujer con una mujer se puedan casar, sino más bien los niños muchas veces que están en las calles caminando y ven a dos hombres agarrados de la mano, dos mujeres agarradas de la mano, pues ahí entran a tallar los padres. ¿Cómo poder explicarles? Quizás, y esto te hago la pregunta a ti, Brenda, ¿cómo les explicar esta situación? Bueno, yo creo que este tipo de preguntas se han dado en otros países que ya nos llevan la vanguardia de la igualdad, ¿no? Y una de las preocupaciones era esto que tú mencionas y que también a Lorena un poco le asusta, ¿no? Yo creo que de manera infundada en realidad. O sea, las personas homosexuales existen, siempre han existido, ¿ok? En el closet. En el closet, pero también siempre han habido personas que seguramente tú has conocido personas homosexuales, Sí. que no, algunas en el closet, algunas fuera del closet, ¿no? Así es. Entonces, yo creo que mucho problema no hay. Simplemente yo creo que lo que tienen que hacer los padres, y creo que es obligación de todos y todas, así como nos referimos a las personas afrodescendientes, a las personas indígenas, etcétera, hay que aprender a respetar al diferente. Por ejemplo, si yo veo no sé, a una persona lesbiana, yo me pongo a pensar, yo me voy a volver lesbiana, ese es el miedo que tienen los padres. Eso no es así. O sea, las personas homosexuales nacen homosexuales. Entonces, simplemente a los niños, a las niñas, hay que enseñarles a respetar la diferencia, que eso es, nada más. Ahí me quiero detener y quiero preguntarle qué piensa Lorena, lo que ha dicho Brenda, que si las personas homosexuales nacen homosexuales, porque muchas de las personas de diferente opción, pues también en el camino, pues van descubriendo ¿no? hechos que definitivamente también les marcan el resto de su vida. No existe el gen homosexual. Nadie nace homosexual. Estudios que alguna vez han dicho de que sí, ya se han retractado. Hoy en día no hay ningún estudio, ni siquiera el de genoma humano, que diga de que hay un gen homosexual. Pienso que nadie nace homosexual. Ahora, yo no tengo nada en contra de ellos. Conozco gente que me arregla el pelo, que tiene otro tipo de forma de pensar. Conozco gente que trabaja en diferentes cosas, que también tiene esa forma de pensar, pero yo no tengo nada en contra de ellos. Lo que sí estoy en contra es de que se legalice el matrimonio entre personas del mismo sexo, porque va a traer las consecuencias que ya dije: libertad de expresión recortada, equiparar la familia como si fuera la heterosexual y la homosexual lo mismo. Perdón, ¿cómo es el tema de la libertad de expresión recortada? La libertad de expresión, por ejemplo, si yo quiero vertir una opinión, como ya lo tenemos en el decreto legislativo 1323, que modifica el artículo 323 del Código Penal, no puedo hacer distinciones. Yo no puedo decir eso está bien, eso está mal. No, hijo, a mí me parece que la familia es así. ¿Qué va a pasar si va, como dije hace un momento, si va al colegio y dice: mi mamá me ha dicho que eso no es lo correcto? ¿Pero tú no crees que eso ya pasa por la familia? O sea, a lo que yo voy es, depende de los padres cómo tú educas para que tu hijo siga quizás un camino, bueno, muchas veces el que quiera también, porque al final quien decide finalmente es el hijo, ¿no? El padre puede guiarlo, pero
Claro, De ahí a las estoy de acuerdo con decisiones. eso, pero yo hablo por lo que se ve en otros países donde esto ya está avanzado. Padres que han ido presos por decirle a sus hijos lo que piensan basados en sus creencias, en sus valores. Yo creo que... Sí recorta el derecho a expresión. Yo creo que, o sea, creo que si estamos hablando, o sea, si tanto Lorena y yo somos abogadas, tenemos que hablar con verdad, ¿no? ¿Con verdad en qué sentido? No cualquier distinción es discriminación. Y lo que hace el decreto 1323 es sancionar la discriminación. No, por ejemplo, a ti te gusta el rosado, a mí me gusta el celeste, eso es una distinción. ¿Eso es discriminación? No. ¿Qué es discriminación? Y de pronto también para que Lorena entienda un poco, ¿no? Es el trato diferenciado, injustificado, el cual se base en una categoría protegida, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? En estas situaciones, cuando se hace referencia al distingo, ese distingo tiene que ser injustificado. La pregunta es, ¿por qué la ley va a tratar de una manera a las personas heterosexuales y por qué va a tratar de otra manera a las personas homosexuales? ¿Eso es un trato diferenciado? Sí. ¿Es justificado? Es la pregunta. No, no tiene justificación, salvo pareceres que les guste o no les guste. Yo diría, ¿no? Si a una persona no le gusta el matrimonio homosexual, pues no va a contraer matrimonio con una persona de su mismo sexo, seguramente. Entonces, por eso es que la afectación aparente que mencionan no es real, no es tal. Y por otro lado, lo que hay que mencionar es que la discriminación es una vulneración al derecho a la igualdad. Y ese derecho a la igualdad es un derecho que ha sido reconocido hace mucho tiempo. Que recién algunas personas estén enterando que esto existe o que recién algunas personas estén defendiendo su derecho al trato igualitario, ¿no? Yo creo que es distinto a venir a de pronto engañar, ¿no? Y yo creo que también una cosa que tú referiste o tú preguntaste sobre la libertad de expresión, sí hay que tener un punto muy, muy importante. Recordemos el caso Magali Medina, en el cual el Tribunal Constitucional incluso estableció un estándar de cómo es que se tienen que entender los derechos. Y en principio, el derecho a la libertad de expresión y a la libertad de información son absolutos, tienen límites. Lorena, para ir cerrando este bloque, ¿cuál es tu opinión? Sí, en primer lugar yo he venido a decir la verdad, no tengo la intención de sorprender a nadie, no me parece adecuado que se me hable de esa manera, ¿no? Yo como abogada defiendo una posición y creo que se tiene que respetar y los abogados tenemos distintas posiciones sobre esto. Yo tengo la que es en contra de este proyecto, que en su tercer punto pide registrar los matrimonios celebrados en el extranjero, ¿no? Con lo que se podría abrir la puerta a que se celebren cualquier otro tipo de uniones, ¿no? Como las uniones poligámicas o llamadas poliamor. No, ya eso ya escapa, creo. Sí, por supuesto. Sí, un poco el tema central, pero sin duda, o sea, el matrimonio civil igualitario se está dando en otros países, ¿no? Ya estamos observando, ¿no? En Colombia, en Argentina, ¿no? En México, así es, ¿no? Y en otros países más, ¿no? Entonces, ¿qué hacer, Lorena? O sea, lo importante acá es, bueno, cómo explicar a nuestros hijos, ¿no? que las épocas han cambiado. Las épocas cambian, pero, como vuelvo a decir, no se puede quitar el significado al matrimonio. Las épocas cambian, hay que regular diferentes situaciones, pero ¿por qué tenemos que ir a una institución que siempre ha sido natural, reconocida por nuestras normas nacionales e internacionales, que, como dice la Constitución, son leyes en nuestro país? El artículo 5 del Pacto de Derechos Civiles y Políticos dice de que no se pueden restringir ni menoscabar derechos ya reconocidos sobre pretexto de que han sido concedidos en menor grado. Claro. No se pueden cambiar ya esos derechos. ¿Qué hacemos allí, no? Ya está escrito, está en nuestras normas que han sido evaluadas y puestas allí. Bien. No se pueden cambiar derechos. Mi productora me hace señas, no sé por qué, pero bueno, vamos a ir a un corte del primer bloque y vamos a estar retornando con más en este tema muy interesante, de un amplio debate sin duda, donde se pueden intercambiar muchas ideas. Lo que está claro es que el hombre concibió al hombre y a la mujer para contraer matrimonio. Que los tiempos hayan cambiado, que se vienen nuevas épocas, se vienen pues diferentes formas de andar, pues sí. Ahora, ¿cómo se afrontan? ¿Cómo se pueden realmente aclarar? Pues eso se tiene que hacer con bastante diálogo, conversando entre los padres, los hijos, ¿no? Y mucha unión también familiar, sin duda, para fortalecerlos a ellos
Y pues si uno no quiere, pues quizás que su hijo se case con otro hombre o su hija se case con una mujer, pues eso ya depende de la familia y depende de los valores que tenga cada uno. Ahora, si existen parejas del mismo sexo que optan por contraer una unión, ese es el tema que se está debatiendo aquí en Voz Ciudadana. Vamos a hacer una pausa, retornamos con más. Continuamos en Voz Ciudadana con un tema sin duda que levanta el debate en torno al proyecto de ley matrimonio civil igualitario en el Perú, una propuesta hecha por la congresista Indira Wilca. Y vamos a explicar un poco antes de ir a las encuestas en la calle de la gente sobre lo que piensa sobre el matrimonio entre personas del mismo sexo. Es también conocido como matrimonio homosexual, matrimonio igualitario o matrimonio gay y reconoce legal o socialmente un matrimonio formado por contrayentes del mismo sexo biológico o legalmente reconocido. Vamos a conversar en este bloque, antes de ir a las encuestas, con Patricia Balbuena Palacios, magíster en Políticas Sociales con mención en Género, Población y Desarrollo de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, con estudios de doctorado en Ciencias Sociales en la especialidad de Antropología. Bienvenida a la señora Patricia Balbuena, así como también a Karen Anaya Cortés, quien es miembro de Matrimonio Igualitario Perú, con quien vamos a estar también tratando este tema, pues que ha abierto el debate. Vamos a la calle a ver qué piensan los ciudadanos. ¿Qué opina usted sobre el matrimonio igualitario? Yo creo que bueno, yo estoy a favor completamente, ¿no? Todos somos iguales y todos tenemos los mismos derechos y deberes. ¿Cree que habría otra posibilidad, otra figura y no...? Yo no creo que deba haber otra figura, ¿no? Porque ahí está segmentando a la ciudadanía y se supone que bajo la ley todos somos iguales. O sea, eso es, la Constitución dice personas, ¿no? O sea, no sé qué concepto tendrán la gente de personas, pero para mí personas es personas, ¿no? Es un derecho fundamental. Es básico, es básico. Si queremos pedir justicia en general para todos, todos somos iguales. Que no debe ser. Matrimonio igualitario. A mí no me parece. La Biblia, porque la Biblia dice lo contrario. Dios hizo un hombre y una mujer, no hizo un tercer sexo. Si hubiera creado un tercer sexo en la vida, ¿no? Pero no está bien, eso no es correcto. No es derecho a nada, simplemente nada más es un pecado. Es el pecado del ser humano de que quiero yo, me gusta alguien del mismo sexo. Eso es un pecado, es una perversión del ser humano. No sea nada que derechos. El matrimonio igualitario, pues yo pienso que está bien en una sociedad que avanza, pero nuestro país no está preparado para ese momento todavía. La pregunta, yo sí estoy de acuerdo, porque eso nos daría un paso más en visión a otros países. Señora, ¿qué opina del matrimonio de personas del mismo sexo? ¿Está de acuerdo? No estoy de acuerdo. No debe ser, debemos seguir lo natural entre varones y mujeres. Del matrimonio de dos personas del mismo sexo. Sí, el derecho a todos, como todo el mundo. Matrimonio es uno solo, no hay otro, porque Dios lo instituyó así. Pero unión de pareja sí puede haber, para que igualen sus derechos. O sea, la palabra matrimonio no, para entre hombres y mujeres no. Pero sí, digamos, unión civil. ¿Me parece más adecuado para estas personas? Claro, porque todos tenemos libertad. Eso sería muy importante que lo hagan, pero con matrimonio entonces ya no me puedo casar con usted. Ya, pues porque es así la vida, ¿no le parece? Bueno, yo no estoy de acuerdo, ¿no? Porque según nuestras creencias religiosas, de acuerdo, bueno, hay que ver la constitución política también, ¿no? Si en la constitución política no está señalado, me parece que, bueno, eso está todavía en una propuesta. Pero como un ejemplo para los niños,
¿no? Que son el futuro, me parece que no. No estoy de acuerdo. A mí me parece que los jóvenes no tienen la culpa porque muchas veces a ellos los hacen y otros nacen, ¿no? Afeminados, y no es culpa de ellos. Y si algunos lo pudieran ellos llegar a unirse, ¿no? Mediante el matrimonio, sabrán por qué darán esa ley. Si se tiene que dar, que se dé. Pero yo creo que acá en el Perú no se va a dar. No. No. ¿Cómo se van a casar? Porque Dios crea al hombre y la mujer y no es para que se casen, no. ¿Qué le parece? ¿Opina o no le parece? No, no opino. Estoy muy de acuerdo. Que sean felices y se casen. Y que adopten también. Sí, claro. Habiendo tantos niños que no tienen dónde vivir, no tienen ni casa. Qué pena que haya gente que no quiere eso, de verdad. No estoy de acuerdo. ¿Por qué? Porque es una cosa, no es así la vida, pues. La vida es, claro, es muy distinto a lo que es natural. ¿Le parece que no es natural? No es natural, pues. Y esos van al infierno de una vez todos. No estoy de acuerdo. ¿Por qué? Porque se ve feo. No es que sea, ¿cómo se llama? Racista, algo así, ¿no? Pero no se ve bien. Es algo que no se debe ver esas cosas. La creación de Dios fue varón y mujer. La verdad no podría opinar, pero la creación de Dios varón y mujer. Y los animales hembra y macho. Yo no estoy de acuerdo eso, ¿no? ¿Por qué? Porque de un principio, aunque diga hay libertad, ¿no? Pero de un principio no solamente hay hombre y mujer, ¿no? Del mismo sexo, un poco raro, ¿no? Del mismo sexo no estoy de acuerdo, ¿no? Porque tengo mis hijos y no quisiera verlo que tenga su pareja del mismo sexo, ¿no? Puede ser, pero lo que sí no se acepta es que tengan hijos, porque sería una forma de ejemplo que le puede dar. ¿Sí o no? Cambia y la persona es sana, y la criatura también de repente ve en sus padres, quiere ser también lo mismo. Entonces, ¿cómo se vería? Claro, no, ahí en esa parte no está equivocada. Los conceptos, las costumbres que nos han enseñado nuestros padres son valores que debemos nosotros prevalecerlos. ¿Es así o no? No me parece correcto, porque se supone que Dios hizo hombre y mujer nomás, pues dos sexos. No lo veo bien. ¿No le parece? No. Bueno, y eso es lo que la gente de a pie piensa en las calles, ¿no? Hay muchas voces a favor y pues otras en contra, ¿no? Estamos observando por lo general que la gente mayor es la que piensa en contra y los más jóvenes son los que pues piensan que esta norma debería pues de revisarse y debería de cambiar. ¿Es legalmente correcto, doctora Balbuena? Claro, yo creo que hay que diferenciar, ¿no? Una discusión es la discusión mediática y que la opinión pública puede estar llevando y que creo que es positivo que en nuestro país este debate se esté abriendo. Y otra cosa es, digamos, los contenidos constitucionales y que están en juego. Y creo que acá es importante dos cosas. Primero es que, como ya sabemos, en América Latina hay 6 países de la región que ya tienen reconocida una figura particular, que es, por ejemplo, la unión civil, y hay 22 países en el mundo que ya lo han hecho. Entonces eso nos da cuenta, digamos, de que la norma, la ley, digamos, no es siempre, digamos, no es fija, sino que puede ser permanentemente modificado dependiendo también de los cambios sociales que se puedan ir dando. Y el sistema jurídico no es impermeable a los cambios, digamos, ¿no? Más bien responde y se va adecuando a estos tiempos, ¿no? Y entonces también hay, por ejemplo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos se ha pronunciado. Hubo un caso muy interesante en el año hay una sentencia del año 2012 de una pareja versus Chile, el Estado chileno, digamos, ¿no? Donde la Corte desarrolla el contenido y básicamente lo que destaca es el reconocimiento del derecho a la igualdad y la no discriminación. Entonces la pregunta jurídica es ¿por qué determinado grupo que, ¿no es cierto?, debe verse excluido de otro tipo de figura que el Estado reconoce? ¿Por qué el Estado, digamos, que tiene la obligación y cuyo fin principal es la persona humana, ¿no es cierto?, tendría que excluir a un grupo de otro? Digamos, ¿Es ¿no? un derecho fundamental? ¿Es un derecho humano?
Es un derecho fundamental el derecho a la igualdad y a la no discriminación, es un derecho fundamental el derecho a la libre personalidad, es un derecho fundamental el derecho a la dignidad, ¿no es cierto? Hay derechos establecidos que son los llamados derechos fundamentales, es decir, aquellos que están establecidos en el contenido de la Constitución política y de las convenciones internacionales relacionadas al ámbito de los derechos humanos. Y luego, digamos, los derechos que pueden estar regulados en otro tipo de instrumento jurídico, como el Código Civil, son otro tipo de derechos, pero que tienen determinada prevalencia en el sistema jurídico, ¿no? Pero también es un tema bien importante señalar que los derechos nunca se pueden leer uno separado del otro, sino se leen, digamos, de manera armónica y en conjunto. Y hay un principio bien interesante en el derecho, que es el derecho fundamental, que es el principio pro homine, ¿no? Es decir, nunca se puede leer o interpretar un derecho en, digamos, desprotección de otro, sino que los derechos se leen en conjunto y siempre con un principio positivo, que es el principio de protección. El fin fundamental del Estado y del instrumento jurídico, que es la Constitución política, es proteger a la persona. Y entonces esa capacidad que le da entonces al Estado de proteger a la persona te lleva a preguntarte, yo tengo un grupo que tiene características A y tengo otro grupo que tiene características B. Y yo regulo determinada figura, ¿no es cierto?, digamos, ¿qué es esta? ¿Por qué este grupo sí puede acceder a lo que el Estado proporciona como beneficios de protección? ¿No es cierto? Porque el matrimonio trae una serie, digamos, de mecanismos de protección, y porque lo saco a otros, ¿no? Entonces, ¿ahí a qué acudes? Ahí sí acudes a una mirada de derechos fundamentales, que es decir, el derecho a la igualdad y el derecho a la no discriminación me señala que no tengo cómo explicar esa justificación, ¿no? Karen, en la voz de los jóvenes, por ejemplo, de hoy, ¿cómo ustedes perciben al matrimonio y cómo es que ustedes realmente pues, llegan a defender al matrimonio igualitario en el Perú? ¿Por qué debería de suceder en el país? Sí, teniendo en cuenta lo que ya ha señalado Patricia, ¿no? Lo que defendemos también es el mandato de protección constitucional sobre protección de las familias con igualdad y no discriminación. Es por eso que no es posible que solamente las familias conformadas por parejas heterosexuales sean protegidas bajo la legislación peruana y no nuestras otras familias, las que son de familias constituidas por personas no heterosexuales. El caso que comentaba bien Patricia es un caso bastante interesante y no es el único que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha desarrollado. Y esto para dar también mayor información frente a las ideas desinformadas que tenía la panelista anterior, que era más bien especialista en derecho de familia, ¿no? En el ámbito del sistema internacional de protección de los derechos humanos existen sistemas regionales. Ahora, sin duda hay que respetar también las voces diversas, ¿no? Sin embargo, no podemos pretender, ¿no?, en las cuestiones más bien jurídicas, desinformar a la población. El Convenio Europeo de Derechos Humanos no admite que el Estado peruano pueda ser parte del mismo, porque nuestro sistema es el sistema interamericano y no el sistema europeo. En ese sentido, lo que nos vincula son las interpretaciones que de la Convención Americana de Derechos Humanos haga la Corte Interamericana, que se encarga de interpretar la misma y que justamente ha desarrollado varios casos, ya 3 en el sistema interamericano, y que vinculan también las decisiones que los legisladores vayan a tomar. Ahora, si partimos también, Karen, del respeto, pues los heterosexuales deberían de respetar a las personas que tienen opciones diferentes. Así y es. También los de opciones diferentes deberían de respetar también la heterosexualidad, ¿no? Sí, o sea, es por eso que justamente el proyecto de matrimonio igualitario lo que hace es modificar la regulación que establece hoy el Código Civil, que señala que solo hombre y mujer pueden constituir un matrimonio, para señalar que cualquier persona, independientemente de su orientación sexual, pueda constituirse en pareja y como una familia, ¿no? Entonces, es por eso que es tan importante recordar que un mandato, que es el mandato de igualdad y no discriminación, se ve concretizado en proyectos de ley como este, como el que acaban de presentar las congresistas. Y es importante que ese mandato también sea concretizado por los demás legisladores. Tenemos que diferenciar lo que es la ética privada de lo que es la ética pública. Y en el marco de la discusión de este proyecto de ley, si bien podemos escuchar las opiniones ciudadanas, nuestras propias opiniones, que pueden ser a favor o en contra, lo cierto es que las personas que tienen que decidir
tienen que ceñirse a lo establecido en la Constitución y el marco internacional de derechos humanos, por ser congresistas y ser quienes además como tú bien conoces, en comisiones específicas como las de Constitución y Justicia y Derechos Humanos van a decidir el tema. Por lo es un tema que va a entrar en debate, ¿no? Es. Hay que respetar las voces contrarias y hay voces a favor en torno a este tema. Y finalmente, pues, ya esto viene de la legislatura pasada también, ¿no? Entonces, pues, a donde no se llegó a una conclusión, ¿no? Era un tema que también se ha ido postergando en el gobierno pasado. Pero, bueno, finalmente, lo que se trataba, ¿no?, de lograr era, pues, que exista una unión prácticamente de bienes, más no un matrimonio, ¿no? Sino una unión. Por ejemplo, si dos personas del mismo sexo podrían tener negocios y unir, ¿no?, sus actas y poder firmar, o si fallece uno, por ejemplo, dejarle pues lo que es exacto. Así es, exacto. Eso era lo que en un comienzo se estaba viendo, ¿no? Pero ahora se está hablando ya de lo que es el matrimonio igualitario, ¿no? Y queríamos nosotros conocer. No se han visto familias, por ejemplo, en las calles, ¿no?, del mismo sexo, ¿no? Digamos, yo creo que la opinión ciudadana siempre es importante porque además tiene un peso en la decisión técnica, digamos, ¿no? O sea, las decisiones públicas ahí tienen que recoger, y más bien creo que lo importante es, también como se señalaba, es, muy bien, hay una discusión que mezcla varias cosas, ¿no? Una discusión jurídica, ¿no?, que es la que finalmente tiene que guiar a la Comisión de Constitución, pero también es cierto que el Congreso responde a una lectura de lo que la calle señala, ¿no? Entonces, ¿cómo equilibramos eso? Eso es importante porque entonces equilibramos a partir de lo que, digamos, la parte más constitucional también nos tiene que establecer. Y porque necesariamente la democracia no implica siempre o legislar, digamos, por lo que la mayoría te dice o por lo que las encuestas te dicen, sino que a veces prima, digamos, ¿no?, el sentido de el orden constitucional, el sentido de la primacía, digamos, de la protección de la persona humana frente a otro tipo de percepciones, ¿no? Entonces, ahora, existen muchos prejuicios también, ¿no? Ese es un tema también a veces que hacen que como sociedad pues no se puede avanzar, y eso hay que tenerlo claro, ¿no? Sí, y son justamente esos prejuicios que tú señalas, estereotipos, los que han fundamentado las discusiones anteriores, ¿no? Cuando se presentó en el 2013 Unión Civil, si uno revisa el diario de debates, justamente los argumentos pasaban por prejuicios y estereotipos que no deberían guiar la discusión en el ámbito legislativo. Mucha homofobia también. Claro, pero sí, yo creo que, por ejemplo, la discusión en la relación al artículo 234, los cuales este proyecto de ley quiere modificar, en realidad, digamos, no implica básicamente una discusión que va a pasar por las diferentes comisiones y puede rápidamente cambiarse, digamos, y adoptarse la figura si es que hay el consenso respectivo. Es decir, en términos de procedimiento interno, no, es un mecanismo factible y que puede ser rápidamente, digamos, fácil de si hay un consenso al interior de las bancadas, ¿no? Entonces, creo ahí también interesante cómo el debate se ha ido dando, porque es un debate que tiene tiempo, como tú señalabas, es un debate que ha ido madurando y que seguramente va a ir madurando también, y que corresponde a los cambios en los que estamos inmersos, ¿no? Es decir, cuando se habla, por ejemplo, del matrimonio como figura natural, ¿no? El matrimonio recogido en el Código Civil responde a una tradición románica del derecho. Nosotros recogemos figuras, digamos, por Napoleón Bonaparte, que nos trae esa tradición, digamos, de las figuras romanas. Pero en los romanos, por ejemplo, el matrimonio era solo permitido entre los que se consideraban ciudadanos romanos. Claro. Los esclavos no podían casarse. Y, por ejemplo, solo podían casarse además aquellas personas que tenían capacidad de probar el tema de ser reproductivos, digamos, ¿no? O sea, es decir, aquella mujer u hombre que no podía reproducirse, entonces tampoco podía casarse, ¿no? Estaba descalificado. Estaba descalificado porque el fin, digamos, del matrimonio era básicamente la reproducción, la procreación para garantizar el tema de la transmisión de herencia y los linajes y los vínculos, ¿no? Entonces, claro, pero esa es una tradición que viene de un momento histórico y está asociado a un sistema de ideas y a un sistema económico productivo, ¿no? Se cuestiona mucho, por ejemplo, la gente que está de a pie, por ejemplo, el ciudadano, cuestiona mucho el tema, tiene que ver con el matrimonio sin duda, porque el matrimonio viene acompañado de la familia y viene acompañado de los hijos, ¿no? Se cuestiona el hecho de que personas del mismo sexo, adopten
por ejemplo, niños, ¿no? ¿Por qué? Porque dicen que no, que se les va a distorsionar, que realmente pues van a crecer con una mentalidad distorsionada. Tú, Karen, ¿qué piensas al respecto? ¿Puede realmente, están en las condiciones una pareja del mismo género pues adoptar niños y criarlos? Sí, en principio hay que tener en cuenta que este proyecto de ley, así como se ha presentado, no establece una discusión sobre la adopción o otros tipos de cuidado, ¿no? Sobre los niños, niñas y adolescentes. Sin embargo, hay que tener en cuenta, y otra vez, felizmente lo citó la doctora Patricia, es este pronunciamiento de la Corte Interamericana. Para ahondar en el caso y para entender qué es lo que sucedió. Era ella, una jueza chilena, que tenía a su pareja lesbiana. Y entonces tenía una hija con la cual convivía. Bueno, 2 hijas. Y la Corte de Chile lo que le dice es que, con todos los argumentos que hemos visto, ¿no? La familia natural, el no poder distorsionarla, el qué pasará con las niñas y los niños que van a ser discriminados porque su mamá es lesbiana, etc. La Corte analiza y dice, sí, efectivamente, démosle lo que aquí significa la patria potestad, la tutela de las niñas al padre y quitémosela a Tala Rifo, ¿no? Que es esta jueza. El caso, luego de unos años, en el 2012, llega a conocimiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. No, pero acá se está hablando de adopción. ¿Y qué es lo que dice? Claro. Sí, pero hay que entender esto. Ya. Que no se puede pretender señalar que hay un solo tipo de familia. Y que es más, hablar de las familias naturales o de aquellas solo originadas por parejas heterosexuales es imponer una idea estereotipada de familia que no es acorde al principio de igualdad y no discriminación. ¿De padres homosexuales podrían crecer hijos homosexuales? Es más, la Corte justamente hace esa pregunta. ¿Es posible señalar eso ya que la Corte de Chile lo ha sostenido y se demuestra que no habían peritajes suficientes que demuestren eso? Y que por el contrario, frente a esa proposición que hacía la Corte chilena de que las niñas podrían haber sido discriminadas porque su madre era lesbiana y cómo iban a ser vistas socialmente, la Corte le responde al Estado que por el contrario, es el mismo o la misma Corte chilena la que está haciendo que permanezca este tipo de discriminación contra las niñas porque su madre es lesbiana y que eso no puede ser permitido. Y que entonces, en aras de la protección de esa familia, que se compone no solo por ella y su pareja, sino también las niñas, los estados deberían establecer regulaciones respetuosas, ¿sí?, de esta diversidad de composición. Y no solo es la Corte Interamericana. El Tribunal Constitucional ha señalado que se protegen las diversas familias con diversas composiciones. Una última pregunta que yo quería hacerles para ir cerrando ya. El tema que es realmente amplio, ¿no? Es para conversar horas de horas y pues llegar a diversas conclusiones, ¿no? Cada cual que nos está viendo va a sacar su propia conclusión. Pero ¿ustedes consideran como normal el matrimonio entre personas del mismo sexo? Lo que pasa es que en realidad la categoría normal depende de lo que es normal en cada momento, digamos, ¿no? Y en realidad, digamos, el tema de las diversidades, estamos abriendo una discusión y un debate que empieza por el tema de la unión civil y el matrimonio, pero que en realidad se está abriendo a otros temas. El tema de, por ejemplo, las identidades transgénero, cómo tienen que ser reconocidas por el Estado. Ya ha habido una sentencia del Tribunal Constitucional que obliga, por ejemplo, al RENIEC al registro, digamos, ¿no?, en los documentos de identidad, porque el Estado lo que hace es, digamos, ¿no?, acreditar figuras, digamos, ¿no?, de la realidad y las convierte en figuras jurídicas. Una persona de identidad transgénero, por ejemplo, ¿cómo el Estado la tiene que reconocer? Dejó de ser mujer y pasó a ser hombre, ¿cómo la registro ahora? ¿Verdad? Entonces, yo creo que parte de este debate del matrimonio igualitario tiene que ver en realidad con un paquete más grande, que es el paquete en realidad de todo el tema de la diversidad y cómo el Estado empieza a mirar todas estas figuras para mirar el matrimonio, para mirar los derechos vinculados al tema de la paternidad, al tema de la reproducción, al tema, digamos, de las identidades transgénero, etc. Entonces, es un conjunto muy grande de discusiones y que yo creo que se están abriendo poco a poco, digamos, ¿no? Y que los países han ido avanzando también de manera paulatina porque también no está... Las sociedades también tienen muchas resistencias, no es que los cambios se producen de manera automática.
El apartheid demoró, digamos, muchas décadas para poder cambiar. El tema de la discriminación en Estados Unidos, por ejemplo, de los afrodescendientes a determinados tipos, a sentarse junto con el otro, digamos, tomó sus tiempos. Entonces yo creo que lo que hay que hacer también es mirar con perspectiva, ¿no? Es decir, el Estado tiene obligaciones, el sistema jurídico traduce esas obligaciones, ¿no es cierto? En mecanismos, en procedimientos, en regulaciones, etcétera. Pero creo que en realidad el debate tiene que seguir dándose, pero orientado. Y ahí es importante el papel de los medios de comunicación, de este espacio en el cual esas discusiones se pueden dar, pero también de los líderes y lideresas políticas que pueden conducir el debate hacia dónde. Porque si tienes un líder y lideresa política que en realidad lo que refleja es más su miedo, digamos, su mirada más prejuiciosa, entonces el debate se conduce. Y para terminar, es bien interesante que nos preocupemos por el matrimonio igualitario o el matrimonio entre parejas del mismo sexo, pero en el Perú el matrimonio como figura civil es una figura que cada vez está decayendo, digamos, ¿no? Y cada vez más personas heterosexuales optan menos por acceder al matrimonio civil y prefieren la convivencia, por ejemplo, ¿no? Eso es lo que se está viendo desde hace muchísimo entonces tiempo. Creo que hay cambios en la sociedad que también son importantes recoger, ¿no? Y sumado a ello, es interesante la pregunta que tú haces, ¿no? Y es muy importante discutir sobre eso, porque en base a lo que no es normal, es que hemos venido excluyendo a las personas en su diversidad. Cuando no era normal que tú tengas un color de piel determinado, entonces te excluía, pero no solo eso, se te violentaba. Con las personas LGB pasa exactamente lo mismo, porque tú no eres normal según lo que yo pienso y porque, por ejemplo, tú muestras características que no son acordes a lo que yo creo que deben mostrar los hombres o que deben mostrar las mujeres, es que te violento. Y entonces tenemos encuestas en los colegios que señalan que las personas LGB tienen mucho miedo de acudir a los mismos porque son discriminadas y violentadas por compañeros y por profesores. Entonces, que esto nos diga también que no estamos discutiendo solamente por los derechos patrimoniales y personales que del matrimonio derivan. Estamos discutiendo porque se reconozca la calidad de las personas LGB como personas en el país y que bajo eso justamente no se nos siga violentando, no se nos siga discriminando y el Estado tome acciones que justamente reviertan no solo la discriminación, como es en el caso del matrimonio, sino también contra las acciones de violencia que día a día se vienen viviendo. Muchas gracias, señora, por haber venido. Muchas gracias por acompañarnos en un programa más de Voz Ciudadana. Nos encontramos en la próxima edición. Permiso.